vamos a saludar a Federico Jordán, que le tenemos que decir, o lo presentamos como exjugador, o le preguntamos si está bien presentarlo de esta manera para analizar un poco lo que ha pasado. Fede, ¿cómo Hola, estás? Fede. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Sí, bueno, ayer hemos firmado la rescisión con el club, así que nada, fueron 2 años muy lindos para mí, pero bueno, se terminó una etapa. Te iba a consultar eso, ¿no? Porque conocemos el sentido de pertenencia que tenés por la institución. ¿Sensaciones después de eso? Nada, sensaciones raras. La verdad que, bueno, ayer cuando me fui a despedir de mi compañero y de toda la gente del club, la verdad que duele porque, bueno, yo soy acá de Santa Fe, me crié acá en el club y nada, estaba muy cómodo en el club, pero bueno, yo le puse a disposición mi rescisión de contrato a los dirigentes después de este año. La verdad es que hemos decidido rescindir. Porque bueno, yo la verdad que no quiero, después de la situación que vivimos este año y con de la deuda que tenemos, que tiene el plantel, la verdad que yo prefiero arreglar una forma de pago con esta dirigencia y nada, y arreglar una forma de pago y nada, que no hacerle una inhibición después al club para cobrar. Así que preferimos rescindir el contrato de común acuerdo y terminar ahí las dos partes. Fede, atento a esto que decís, obviamente que no fue la salida que esperabas, no sé si el paso que esperabas, porque la verdad que cuando uno analiza tu rendimiento, jugaste casi 70 partidos, convertiste varios goles, fuiste uno de los que se quedó del año pasado a este. ¿Qué análisis podés hacer ahora ya con el tiempo pasado, con todo lo que fue, sobre todo este año, de por qué no se dio, por qué no se pudo con esta dirigencia, con estos planteles que integraste, que Colón fundamentalmente pelee el ascenso? A ver, yo creo que había un buen plantel. Lamentablemente no hicimos un buen torneo. Somos los máximos responsables, los jugadores. Y nada, hay que hacerse cargo. Y todo lo que diga ahora va a sonar como excusa. Así que de mi parte, hacerme cargo. Somos los máximos responsables, como te digo. Y nada, ojalá que el año que viene se arme algo lindo para que Colón pueda ascender. Fede, no es por insistir con el tema, pero por ahí uno se pregunta, porque uno miraba el plantel de Colón y había nombres de mucha experiencia dentro de la categoría, no tenía que envidiarle nada a otros equipos. Entonces la pregunta era de todo, ¿no? Del periodismo, y me imagino también de ustedes decir, ¿qué pasó? Porque cambiaban los técnicos, parecía que se acomodaba con algunos resultados y otra vez venía esa seguidilla de derrotas. Pasó por lo anímico, la consulta, ¿no?, de siempre, si fue lo anímico, si pasó por lo futbolístico, si era algo grupal. Me imagino también allí en la intimidad lo hablaron, ¿no?, lógicamente. Sí, nos hemos cansado de hablar y de buscar soluciones que nunca llegaron. La verdad que, como te digo, teníamos un grandísimo plantel para mí. Teníamos muy buenos jugadores que no nos pudimos ensamblar. Como te digo, cualquier cosa que diga ahora va a sonar como excusa. Para mí no hicimos una gran pretemporada. Teníamos, eso sí, un plantel de jugadores con más de 30 años, entonces necesitabas una buena base porque el torneo es jodido, es muy físico. Entonces creo que ahí partió todo, ¿no? La pretemporada, que fue muy mala, después no nos pudimos recuperar. Le buscamos la vuelta, pero nunca pudimos. Tuvimos Fede, disculpame, algunos buenos partidos. es algo que Sí. se habló mucho en su momento, ¿no?, de la preparación que ha tenido el equipo. Aparte se notaba. Y que se veía en la cancha. En ese Sí, aspecto se físico. notaba. Sí, se notaba. O sea, se nota porque, como te digo, el torneo es muy físico, entonces necesitas estar bien. Y más con jugadores de experiencia, que necesitas estar bien de lo físico. Creo que
no hicimos, como te digo, una buena pretemporada, más que nada desde lo físico. Entonces eso el equipo lo fue sintiendo. Creo que los primeros partidos sí estuvimos bien porque, claro, al principio estábamos sueltos, como no hicimos una gran pretemporada muy fuerte, entonces al principio está suelto, pero después con el correr de los partidos necesita fuerza, necesita aguantar el torneo, entonces ahí es donde lo empezamos a sentir y nunca volvimos a estar como en las primeras fechas. Pero como te digo, no es excusa, somos los máximos responsables, como te dije, y nada, poner la cara y no pasa nada. Pero pasa por el porqué. Cuando vos te preguntás por qué, buscás, ¿no?, explicaciones y va un poco por ahí, Sí, quizás. En este último año, ¿no? Fede, puntualizando en eso que dice Nico del último año, porque yo creo que el 2024, sacando esa eliminación con All Boys, después el equipo compitió de mayor a menor, sobre todo después de que se fue Delfino. Pero te quiero preguntar por este año y por estos últimos 5 o 6 meses que fueron tremendos. Ustedes, digo, como plantel, vos decís, nosotros asumimos la parte que nos toca, pero después hay otra, que es la parte dirigencial. En ese sentido, ¿ustedes se sintieron siempre acompañados? ¿Cómo fue eso? Porque la verdad que se decían muchas cosas de lo que pasaba entre el plantel y la dirigencia. Sí, en ese sentido estuvimos acompañados. Los 2 años que yo estuve, la verdad que en ese sentido estuvimos bien. Sí hubo una deuda ahora estos últimos meses que, bueno, nos venían, aplicaban que no había plata y bueno, si no hay plata no te pueden pagar, es así. Pero bueno, como te digo, somos los responsables, como también los dirigentes, los técnicos que pasaron también, somos todos responsables, todos los técnicos que pasaron, si bien algunos dirigieron un par de partidos también son responsables, hay que hacerse cargo. Entonces, nada, yo de mi parte me estoy haciendo cargo, tuvimos un mal torneo. No es que esto es fútbol, es así, si te va mal, te tenés que ir y nada, el fútbol es así. Fede, te consulto esto porque se escuchó mucho en el mundo Colón en estos 2 años. Que Colón no había entendido, no sé si directamente la dirigencia, pero que este Colón, desde que descendió, no había entendido cómo jugar en la Primera Nacional. No digo en la parte de Iván Delfino, ¿no?, que me parece que ahí Sí, es la más donde Colón rescatable. más que nada entendió la categoría. Pero te lo pregunto a vos porque sos un jugador con experiencia también en la Primera Nacional. Sí. A ver, cuando se dice de entender la categoría es saber cómo se juega, por ahí no se puede jugar tan lindo. Y cuando va de visitante, qué sé yo, en vez de ir a buscar los 3 puntos por ahí, con un empate te alcanza. Creo que en el 2024 nos pasó eso un poco de visitante, por ir a buscar algunos partidos, los terminamos perdiendo y capaz que empatando ya capaz que no alcanzaba para cerrar mejor el torneo y terminar más arriba. Pero bueno, hay que entender eso, saber que la categoría se juega así, hay que fijarse los equipos que llegan hasta el final, juegan así, juegan duro, por ahí no se juegan tan lindo y se juegan un poco más directo. Bueno, quedó a la vista que bueno, ahora Iván llegó a la final jugando así, Gimnasia de Mendoza juega también así, entonces nada, hay que entender cómo se juega y respetar la categoría porque es muy difícil. Fede, yo te quiero preguntar a vos en lo personal. La verdad que uno sabe y recuerda incluso tu debut allá por el año 2012. Entraste incluso por el Vichy, si no me falla la memoria, en aquel partido con Godoy Cruz. La verdad que uno te conoce y sabe lo que lo vivís a Colón. No quiero caer en esa frase hecha de decir, no, bueno, el jugador que es hincha lo vive más, lo sufre más. Pero ¿cómo te impactó a vos, sobre todo la última situación negativa en estos últimos meses? Fundamentalmente esos últimos partidos. Yo me acuerdo, tengo la imagen de Cristian llorando en el banco cuando salió con Morón. Me parece que un poco eso también en relación a cómo lo viviste de tu parte de hincha, pero bueno, estando también en la cancha. Obviamente es una situación muy difícil la que se vive. Más que nada la familia, ¿no?, que es la que más sufre los malos momentos. Entonces por ahí nosotros estamos un poquito apartados, tratamos de estar un poquito apartados
de las redes sociales y por ahí del periodismo, tratar de no escuchar mucho, entonces nada, lo que más sufre es la familia, y bueno, pero se vivieron momentos muy difíciles porque el equipo no estuvo bien, no estuvo a la altura, entonces es jodido más cuando sos hincha, que sos acá de Santa Fe, mucha gente preguntándote, tus amigos, ya no sabes qué decirle, así que nada, se vivió un año muy duro, muy malo para el club y bueno, se siente más, como te decía, porque yo soy de acá y soy hincha. Me quedo con eso, Fede. ¿Qué sentís un poco cuando se dice, digo, desde el análisis más objetivo que puedas hacer, cuando se dice que esta fue una de las peores campañas de la historia o que incluso fue uno de los peores planteles que tuvo Colón? ¿Qué tenés vos para decir de eso sabiendo que fuiste parte de estos, sobre todo este último año, no tanto el anterior? A ver, no sé, la verdad que no tengo bien los números de eso. Yo lo que te puedo decir que nada, que fue un año malo, que no competimos a la altura de lo que es esta institución y nada. Después de ahí a hacer lo que vos decís, no sé, porque creo que hay buenos jugadores, hay jugadores que han salido campeones en este club, campeones en otros clubes también, más que nada en este club, y decir eso por ahí suena raro, pero bueno, cada uno que le ponga el título que quiera, no hay problema. Sí, creo que pasa por la conformación del plantel, ¿no? El trabajo, ¿no?, que se hizo, se buscó jugadores, pero había que conformar el equipo, y ahí es donde lo que dijiste, ¿no? Me parece que lo dijiste en algún momento, Fede, esto de no se encontraron los jugadores dentro de la cancha por las características, quizás más allá de lo anímico y lo que ha pasado Colón en esta temporada, que el objetivo, porque esto, Fede, me imagino lo que decías, que no la pasabas bien desde lo anímico, con la familia, en eso de volver a Colón, jamás hubieras pensado que el último objetivo era mantener la categoría. No, ni hablar. Uno se arma obviamente para pelear el ascenso con este club y terminar así fue difícil. Creo que una de las cosas que nos pasó por ahí también, el verse por ahí después de varias derrotas, te veía afuera del reducido, fue difícil levantarlo al equipo también porque estaba preparado para otra cosa. Entonces cuando nos vimos ahí abajo, que ya no teníamos chance de pelear arriba, fue difícil levantarnos y bueno, nos terminamos complicando a lo último, que también es una cosa increíble. Pero bueno, creo que nada, se sufrió un poco ahí al final. La verdad que fue difícil, pero no, uno no viene para esto, seguro, ni mucho menos. Fede, la última de mi parte, ¿cómo, qué va a ser tu vínculo, por así decir, con Colón de ahora en más? Obviamente tratando de seguir dentro del fútbol argentino o no, viendo qué ofertas se te pueden presentar, pero ¿cómo queda tu vínculo después de este paso tan complicado que vos decías y obviamente no esperabas esto, pero ¿cómo queda para vos siendo lo hincha que sos y cómo lo vivís? Lo personal, lo futbolístico, veremos para dónde vamos el año que viene. Tengo un par de años más todavía para jugar y nada, con Colón el vínculo siempre va a ser eterno porque, bueno, yo nací acá, soy muy hincha del club y nada, estaremos alentando como siempre. Fede, te queremos agradecer este contacto, esta entrevista, porque hay que dar la cara también. Sí, sí. La verdad que valorable en ese aspecto, más allá que ya pasó lo que ha sido ese momento tan difícil, pero volvieron a los entrenamientos, no pudieron hacerlo allí dentro del campo, por lo que estamos hablando de esta deuda. Rescindir contrato para alguien que es del club también tiene toda una situación particular, por eso te queríamos agradecer esta nota con RTS Deportes. Gracias, Fede. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias. Ahí estaba Federico Jordán, iba a decir jugador de Colón, ya no. Ayer se vinculó y lo acaba de confirmar. Junto a Marcos Díaz, sí, y junto a Facundo Sánchez. Fíjate vos, Nico, los tres surgidos, exacto, de la institución sabalera han dejado de ser parte del club, que bueno, un poco me parece que lo explicaba Federico, a esto de este año tan complicado que ha tenido Colón.